Hola, soy Eduardo Quintana. Sean todos bienvenidos a Enderezando el Texto. En los grupos protestantes se predica la gracia de Dios y la sola fe para poder recibir la justificación que todo hombre necesita. Martín Lutero fue uno de los partidarios de este pensamiento, y su influencia llevó a muchos grupos religiosos a adoptar esta doctrina de la sola fe, descartando la necesidad de las obras. Obviamente, quienes reciben esta idea y la abrazan con mucho celo, llegan a tener problemas con aceptar que el bautismo es esencial para el perdón de los pecados, ya que ellos dicen que el bautismo es una obra y por ende no es algo que tengamos que hacer para recibir justificación, una idea claramente antibíblica. En un debate, se le retó a un protestante a citar un texto que enseñara que somos salvos solamente por la fe, ya que la premisa a discutir era esa: si uno era salvo solamente por la fe. Entonces este hombre respondió citando Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Ciertamente, este es el texto bandera de quienes promueven esa falsa doctrina. El texto nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Leyendo esto, Lutero y sus seguidores concluyen diciendo que la sola fe es lo que salva, no las obras y no el bautismo. Permítame aclarar que me sujeto a lo que el texto enseña, y estoy muy convencido de que la salvación se recibe gracias a la gracia de Dios y a la fe activa del individuo. Sin embargo, interpretarlo diciendo que el texto enseña que solamente la fe justifica es un abuso del mismo. Entonces, ¿es verdad que Efesios 2, del 8 al 9 nos dice que solamente la fe nos salva? Bueno, primeramente quiero señalar que la palabra solamente no aparece en el texto que estamos considerando. Interpretarlo diciendo, ahí dice que la sola fe salva, sería estar generando añadiduras a las Sagradas Escrituras. Algo que quien lo hace debería cuidarse seriamente y dejar de hacerlo. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Pedro nos exhorta diciendo que hablemos conforme a las palabras de Dios, sin tener intenciones de añadir más o quitar menos. Primera de Pedro 4:11. El texto simplemente nos enseña la necesidad de la fe para salvación, mas no la sola fe para salvación. Hay una abismal diferencia en esto. Entender cómo llegamos a ser justificados según la Biblia es tan fácil como entender esto. Imagina que tu padre, una autoridad, te mandara a recoger tu habitación. Y para tu papá, un cuarto limpio es un cuarto que, número 1, se recoge lo que está en el suelo. Número 2, se barre. Número 3, se aspira. Número 4, se trapea. Y número 5, se sacude el mobiliario con una toalla húmeda. Así que, para llegar a tener un cuarto limpio, debes hacer estos 5 pasos. Terminando estos 5 pasos, el cuarto ahora está limpio. Pero, ¿qué pasaría si cumpliste de los 5 pasos solo 4? Bueno, pues el cuarto simplemente no está limpio. ¿Qué pasa si cumplí 3 de los 5 pasos? Bueno, el cuarto sigue estando sucio, porque para tu padre se deben hacer los 5 pasos o de lo contrario el cuarto seguirá estando sucio. Barrer es uno de los pasos para tener el cuarto limpio, pero no es el único. Hay otros 4. Trapear es uno de los pasos, no obstante, no es el único. Hay más por hacer. Recoger lo que está tirado y sacudir el polvo de los muebles son 2 de los pasos, pero no son los únicos para lograr que el cuarto esté limpio. Hay otros 3 pasos más. ¿Entiendes lo que quiero decir? La fe es necesaria para la justificación, pero no es lo único que Dios nos pide tener. La Biblia nos enseña que somos justificados por nuestras palabras. Mateo capítulo 12 y versículo 37. La Biblia enseña que somos justificados por la humildad. Lucas capítulo 18 y versículo 14. La Biblia nos enseña que la obediencia justifica. Romanos 2:13. La Biblia nos enseña que la sangre de Jesús nos justifica. Romanos 5:9. La Biblia también enseña que las obras nos justifican. Santiago capítulo 2 y versículo 24. Es un grave error citar una parte de lo que dice una autoridad sobre un tema mientras se omite otra información crítica. La fe es parte de lo que necesitamos, pero no es el todo.
Si tomáramos la postura de que solo la fe nos salva, tendríamos muchos conflictos tocantes a contradicciones por resolver. Esto fue precisamente con lo que Martín Lutero tuvo que lidiar cuando se acercó a la epístola de Santiago, una epístola que él mismo se atrevió a titularla como la epístola de paja, ya que no enseñaba lo que Lutero creía, esto es, que uno es salvo por sola fe. Por esto mismo se han hecho esfuerzos por minimizar la epístola de Santiago, ya que la carta exhorta y argumenta colosalmente a la necesidad de obrar para obtener justificación. No es que Santiago se oponga a las enseñanzas de Pablo y Pablo a las de Santiago, sino que la interpretación de Lutero concerniente a la justificación era incorrecta. Mire lo que dice Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este texto derriba de un golpe sólido la falsa doctrina de la sola fe. Muchos le han puesto ignorantemente guantes de boxeo al apóstol Pablo y a Santiago para ver quién dice la verdad en cuanto a cómo ser justificados. Y esto bien podría ser así, si interpretáramos Efesios 2 del 8 al 9, enseñando que la sola fe justifica. Sin embargo, como el texto no enseña eso, se sabe que Santiago no contradice a Pablo, así como Pablo no contradice a Santiago, para nada, sino que ambos complementan el mensaje de cómo ser salvos. Pablo habló de la necesidad de la fe, pero no de la sola fe. Santiago habla de la necesidad de las obras, pero no de las obras solamente. Por ejemplo, Jesús habló del arrepentimiento, Lucas capítulo 13 y versículo 3. ¿Se atreverán a decir los protestantes que no necesitamos arrepentimiento para ser justificados? No lo creo. Pablo habló de la necesidad de la confesión del Hijo de Dios, Romanos capítulo 10, del 9 al 10. ¿Se atreverán a decir los protestantes que no necesitamos confesar el nombre de Cristo para recibir justificación? No lo creo. Pero ¿por qué cuando predicamos el requerimiento del bautismo para salvación, muchos son los que se oponen? Si Jesús mismo lo enseñó, Marcos 16:16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En cada testimonio en el libro de Hechos vemos a las personas siendo sumergidas para ser perdonadas de sus pecados. Es incorrecto pensar que oír la palabra de Dios me ayudará a ser justificado porque la Biblia lo dice. Tener fe me ayudará a ser salvo porque la Biblia lo dice. Arrepentirme de mis pecados me acercará a la justificación porque la Biblia lo dice. Confesar el nombre de Cristo también me salvará porque la Biblia lo dice. Nadie tiene problemas hasta aquí, pero cuando se menciona el bautismo, el protestante dice, no, eso es una obra y eso no es necesario. A pesar de que lo que la Biblia dice en cuanto al bautismo. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Marcos 16:16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38, el apóstol Pedro mandó a los judíos a que fueran bautizados para el perdón de sus pecados. Cuando Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, Pablo no está descartando la necesidad de obrar, pues en el contexto inmediato nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios ha preparado obras para que anduviéramos en ellas. Esto implica obediencia y por ende obras. Lo que Pablo quiso decir es que no pensemos que ganamos la salvación con obras de mérito, como si Dios fuera nuestro deudor de salvación por hacer miles de obras. Ese es un mal enfoque. Santiago capítulo 2 y versículo 24 nos dice tajantemente que no solamente por la fe seremos salvos, sino que las obras también son necesarias y perfeccionan nuestra fe. Le invito a leer Santiago capítulo 2 del 14 al 26 para ver cómo Santiago hace una tesis magistral para probar que la fe sola no es favorable y necesita obras para complementarse. Es interesante notar que aquí en Santiago 2:24 es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde la frase solamente por la fe aparece y se usa para ir en contra de lo que los protestantes creen. Esto es, que la salvación se obtiene solo por fe. Le animo a continuar denunciando el error sin permitir que falsos maestros den alimento adulterado a su audiencia. Claro,
Esto se debe hacer con mucha reverencia y con mucha mansedumbre. Pruebe por medio de las Escrituras que no solo la fe salva, que es necesaria, pero no lo es todo. Demostremos que necesitamos ajustarnos a la enseñanza bíblica para ser salvos según lo que la Biblia enseña y cumplir con cada paso del plan de salvación que vemos en ella. Según la Biblia, este es el sistema de salvación al que todo hombre debe ajustarse, si es que quiere ser justificado y salvado. Oír la palabra de Dios, Lucas 11:28, creer la palabra de Dios, Juan capítulo 3 y versículo 16, arrepentirse de los pecados cometidos, Lucas capítulo 13 y versículo 3, confesar el nombre de Cristo, Romanos capítulo 10 versículos 9 al 10, y ser bautizados para el perdón de sus pecados, Hechos capítulo 2 y versículo 38, Primera de Pedro 3:21, Marcos 16:16, Hechos 22:16, y podría mencionar otros más. Y después de ser perdonados de nuestros pecados en el bautismo, empeñémonos por conducir nuestras vidas en santidad y fidelidad a nuestro Dios. Apocalipsis 2:10. Muchas gracias.